Bueno, el siguiente video va dirigido al profesor Humberto Gutiérrez, profesor de la materia Electrónica Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los integrantes de este grupo son César Prieto Suárez Copete y la persona que les habla, que es Juan David Peña Alvarado. Este video está enfocado en hacer una explicación, más que todo del HMI asociado al laboratorio de PID que se implementó en la sala de FEST. El propósito del laboratorio consistía simplemente en controlar la posición de un pistón, el cual era controlado, o más bien dicho, sí, controlado por medio de una válvula 3/4 que iba conectada a un compresor de aire. Entonces, ¿cómo procedimos para hacer el diseño, para tener ciertas consideraciones acerca del funcionamiento del PID? Fue simplemente hallar una aproximación de la planta en lazo abierto. Para ello tuvimos en cuenta el hecho de que al ingresarle un voltaje constante, la válvula se desplazaba o cambiaba su posición a un valor constante, lo que quiere decir que poseía una velocidad constante. Ya con eso, pues el modelo que nosotros optamos fue el de, eh, eh, el modelo de Laplace como KB sobre S. Ya con ese modelo podíamos entender lo primero, el sistema tenía un polo en el origen. ¿Esto qué implicaba? Que simplemente al cerrar el lazo ya podríamos garantizar simplemente la condición de error de posición igual a cero. Y con esto pues simplemente podríamos sintonizar el PID simplemente con una acción proporcional. Si queremos que el sistema sea lo suficientemente rápido, usamos una acción proporcional grande, pero teniendo en cuenta que no vaya a saturar la acción de control. Podríamos también hacer uso de la acción integral, o sea, en total tener una acción proporcional integral. Con esto garantizamos que el sistema posea error de velocidad igual a cero, un sistema mucho más rápido. Sin embargo, pues entre la ganancia proporcional e la integral, pues se define la velocidad con la que responde el sistema. La acción derivativa no es recomendable usarla, dado que debido a la dinámica de la planta, hace que el sistema tienda a ser oscilatorio o inclusive más bien tiende a ser inestable. Así que para la sintonización del PID basta simplemente con usar una ganancia proporcional y una ganancia integral. Aquí tenemos el HMI que se planteó para este proceso, en el cual simplemente el usuario tiene que ingresar las ganancias proporcional, integral o derivativa, cualquiera de las tres o las tres. Aquí en este visualizador vamos a ver la posición del pistón. El pistón tiene un grado de viaje que va desde 0 a 20 centímetros. Entonces vamos a hacer una prueba. Entonces, por defecto, la referencia interna por defecto está en 8 con una ganancia proporcional de 5. Así que al correr, el sistema de arrancar y vemos que llega a 8. Tiene un sobrepaso, entonces ya es más que todo debido a las condiciones iniciales. Si le pongo otra posición, por ejemplo 15 centímetros, vamos a ver cómo se mueve bastante rápido, una respuesta rápida y una pequeña oscilación al final. Esto con una ganancia proporcional de 5. Si reduzco la ganancia proporcional para que no tenga, va a ser más lento, sin embargo va a tener sobrepaso menor, en teoría. Entonces corremos la planta, que pena. Y veamos, cambiamos la referencia, obviamente. Tenemos 6, por ejemplo. Y vemos que efectivamente el sobrepaso se redujo totalmente, sin embargo la velocidad del pistón fue mucho menor. Entonces, dependiendo de la aplicación, es probable que yo quiera sobrepaso o no quiera sobrepaso. Considero que lo mejor es que no posea sobrepaso para esta planta. Vamos a usar una acción integral, por ejemplo, una acción integral de 1. Con una proporcional, se supone que me va a garantizar el error de posición 0. Por definición, el sistema no tiene error de posición, dado que tiene un polo en el origen. Entonces, pongámosle una entrada que se mueva hasta 12, a la posición 12. Vamos viendo. En un sobrepaso, el sistema se va volviendo relativamente lento y lentamente llega a la posición. El sistema se vuelve mucho más lento. De hecho, debido a esto, pues podemos ver que la acción no es muy apreciable. Claro, en la práctica, cuando uno coloque el pistón, uno no va a notar
que milímetro a milímetro se va moviendo. Digamos que hay un grado de libertad, un margen de error tolerable. Aquí técnicamente es exacto. Olvidé mencionar que para la simulación, lo que se hizo, lo que hicimos con mi compañero fue hallar, luego de tener el modelo en S, lo que hicimos fue hallar la constante velocidad. Para ello pusimos una entrada constante y miramos el tiempo que demoró el pistón de moverse de 0 a 20 centímetros. Sabiendo el voltaje de entrada y el tiempo que tomó, podemos hallar la constante velocidad. Para nuestro caso dio que era alrededor de 0.6 centímetros por segundo. Esa es la constante velocidad del sistema. Es decir, que si le ingreso un voltio de entrada, el sistema se va a desplazar con esa velocidad, 0.6 centímetros por segundo. Alrededor de 2 segundos habrá recorrido 1.2 segundos y así sucesivamente. Hay un detalle que hay que tener en cuenta y es que pues ese sería el modelo ideal. En la práctica, el sistema posee zona muerta dado que los solenoides tienen un voltaje mínimo para accionarse. Y esa zona muerta ya es una no linealidad que pues va a diferir con la respuesta deseada teórica. Sin embargo, pues teniendo esa función de transferencia tenemos un estimativo y podemos pues concluir muchas cosas. Por ejemplo, que el sistema tiende a volverse inestable, se le ponga una ganancia derivativa, a menos que trunque la acción de control. Si trunco la acción de control, es probable, al meterle esa no linealidad, que el sistema tienda a un valor como tal y no se vuelva inestable. Si le pongo ganancia, una ganancia muy pequeña, por ejemplo 0.3, a ver, y le cambiamos la referencia, por ejemplo, que se mueva a 10, no es mucho, y ya comenzamos a ver, el sistema se vuelve oscilante, se vuelve inestable. Claro, en la práctica no es probable que se vea así el comportamiento dado que tiene zona muerta. Sin embargo, sí se va a ver una oscilación en el pistón no deseada. Lo mejor es no usarla, cero. Entonces ahí las condiciones harán que en algún momento llegue a un valor como tal. Lo mejor sería reiniciar el programa. Bueno, otra consideración a tener en cuenta. No, creo que no tengo más que mencionar. El objetivo era, por ejemplo, proveer de un HMI. Consideramos que este fue el HMI como más agradable y más comprensible. Simplemente solo hay que tener previos conocimientos muy básicos en control y técnicamente la persona podría operarla sin mayor problema. Claro, está teniendo en cuenta no acciona, por ejemplo, la acción derivativa. Bueno, el modelo que se usó para la simulación, cogimos la planta en S y la discretizamos con una diferencia en adelanto, la aproximación en diferencia en adelanto, o también usamos también la invarianza al escalón. La función más aproximada que nos dio fue la invarianza al escalón. Y esa fue la que implementamos aquí en el sistema, la invarianza al escalón. ¿Qué nos da la invarianza al escalón? Nos da un polinomio en z y con ese polinomio, más que polinomio, una función racional en z, podemos hallar la ecuación en diferencias. Y esa ecuación en diferencias pues, se puede aplicar muy fácil en un sistema digital. La tasa de muestreo que se consideró fue de 50 microsegundos, apenas 50 milisegundos, que notamos que era lo suficiente. Hay que tener en cuenta que si la tasa de muestreo tiende a ser muy, muy, muy pequeña, hay ciertas acciones que se vuelven casi que imposibles de ejecutar, dado que va a tender a generar cierta inestabilidad. Lo mismo si es muy, muy grande, pues el sistema no va a responder lo más ideal. Entonces, el punto que se consideró fue 50 milisegundos. Lo mismo para la aproximación en el polinomio de z. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención.